¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Agenda Económica comienza a esta hora de la mañana, 8 en punto. Comenzamos nuestra revisión de cada jornada. Gracias por estar con nosotros. 30 minutos con informaciones importantes para comenzar el día en materia económica. Echaremos un vistazo a los mercados, a lo que está ocurriendo también en discusiones políticas y públicas a propósito del escenario a nivel internacional, fundamentalmente como uno de los temas centrales, no el único, por supuesto. Partimos con los indicadores para el día de hoy y lo que trae esta jornada para el mercado nacional, partiendo por cómo ha reaccionado en este lunes el escenario en nuestro país. Vamos a echar un vistazo primero a lo que ocurrió con la Bolsa de Comercio de Santiago, que ayer tuvo una sesión negativa, no cayó tan fuerte, pero lo suficiente para llegar a su nivel más bajo desde el 5 de mayo. Una caída de 0,59% fue lo que registró finalmente la Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo, y eso entonces lo lleva a su nivel más bajo en casi 2 meses, producto en parte por la incertidumbre que se ha generado a nivel internacional. ¿Qué ocurrió con las acciones más perjudicadas en la sesión de ayer? ABC cayó más de 5%, Carosi más de 3,7%, Maciza 2,7% y Soquicom más de 2,68%. Marinza también cae 2,5% en otro de los papeles más castigados. En contrapartida hubo alzas importantes en Antar Chile, en Norte Grande, cercanas al 2%, pero la tendencia en general fue negativa para el índice selectivo de acciones local. En el precio del dólar también se reflejaba esta incertidumbre con una subida que llevó el tipo de cambio a 947 pesos. Y por otra parte, el euro ayer cerró en 1.160 pesos en el mercado local. Por último, la UEF está con un valor de 39.251 pesos programado para el día de hoy. Revisemos ahora lo que ocurrió en los mercados internacionales. Estos son los datos para comenzar la jornada del mercado global. Ayer Wall Street tuvo un cierre, contrariamente a lo que uno podría haber esperado, positivo. Pese a toda la incertidumbre generada por los ataques entre Israel e Irán y al ataque particularmente de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares en Irán, eso no generó mayores disrupciones en la Bolsa de Comercio de Estados Unidos. En buena hora, por supuesto, por lo que eso significa para los mercados. Subida de 0,92% para el Standard & Poor's, de 0,93% para el Dow Jones. El índice tecnológico incluso subió más de 1%. Tanto así que el cobre también tuvo ayer un repunte muy fuerte y llegó a los $4.96 la libra en la cotización de esta hora. La que estamos viendo a esta hora de la mañana en los mercados internacionales cuando recién comienza la jornada de transacciones. Eso le permite entonces una subida bien importante al cobre. El petróleo, por otro lado, que se esperaba podía subir con mucha fuerza después del ataque de Estados Unidos a Irán, finalmente cayó. Lo hizo más de 3% en los mercados internacionales. A esta hora se está cotizando en $66 el barril. Algunos proyectaban un escenario terrorífico para este lunes. Como ven, los indicadores nos muestran algo muy distinto. Así estamos comenzando entonces la jornada a esta hora. De hecho, las bolsas, ojo con esto también, es una buena señal. Están cerrando en positivo en Asia con ganancias de más de 1%. En el caso de Europa también cerrando en terreno positivo, cerca de 2%, por ejemplo, la subida hasta ahora en Alemania. 8,4 los indicadores para comenzar la jornada. Nos vamos ahora a revisar los titulares de la prensa local y comenzamos en esta ocasión también con la prensa internacional. Vamos a visitar el sitio de Bloomberg, el sitio y de la agencia de noticias financiera más importante del mundo, que está informando a esta hora sobre cómo Donald Trump ha advertido a Israel de no lanzar más bombas sobre Irán para salvar lo que él definió era un alto al fuego entre ambas partes. No está tan claro el panorama respecto a si es que efectivamente ese alto al fuego había sido concordado entre Israel e Irán efectivamente, si es que todos adherían a la propuesta de Donald Trump. O si más bien fue parte de su estrategia de negociación para conseguir ese objetivo. Lo cierto es que esta mañana, hace pocos minutos, tuiteaba Donald Trump, o más bien lo escribía en su red social, Truth Social, advirtiendo a Israel que dejara de lanzar bombas y que devolviera sus aviones a su territorio para respetar precisamente este alto al fuego en un momento tan frágil para toda la situación que se está viviendo ahí en Medio Oriente. Y es el tema central que trae Bloomberg, porque claro, es este el tema que está moviendo de alguna manera las decisiones de inversionistas a nivel global.
Otros temas que aborda también Bloomberg, bien interesante también, en la medida en que se van reabriendo ciertas rutas del espacio aéreo en Medio Oriente, se empieza a superar el caos que se había generado a nivel de viajes dentro de una zona altamente congestionada en el tráfico aéreo. Lo destaca también en otro de sus titulares Bloomberg, quien se hace una pregunta también bien importante a estas alturas. ¿Dónde está el uranio de Irán? Es uno de los misterios que todavía no ha sido del todo aclarado, en lo que destaca Bloomberg, quien por otro lado desde el análisis más técnico también revela cómo las acciones a nivel internacional van al alza y ya los futuros de Wall Street empiezan a transarse en positivo en el inicio de esta sesión. 8,6, esa es la portada de Bloomberg, pero vamos a revisar otros temas, por supuesto, y en eso nos vamos a la prensa nacional, con dos portadas, la de Diario Financiero primero, luego lo de Pulso, para ver los titulares a nivel local, que se enfocan, por supuesto, también en lo que ocurre afuera. ¿Qué bajada hay a nivel nacional? Bueno, Trump anuncia este alto al fuego completo y total, ya les contábamos, con el que Irán e Israel se encaminarían al fin de la guerra. Y esa curva muestra muy bien cómo el mercado interpreta esa propuesta que ha hecho Estados Unidos en el sentido del descenso en el precio del petróleo. Y el Diario Financiero destaca precisamente esa bajada por los impactos que eso puede tener acá en Chile. Muy cautos todavía el ministro de Hacienda, la presidenta del Banco Central también en ese sentido. Ya los vamos a escuchar en unos minutos, pero los efectos parecieran acotados para la economía nacional, sobre todo por el lado de los combustibles. De hecho, en una entrevista aquí en Diario Financiero, Sergio Lehmann, economista jefe de Banco SI, proyecta que el precio del petróleo podría llegar a cerca de $60 el barril. Otro titular en un tema nada que ver, pero bien importante, habla el fiscal que estuvo a cargo de la investigación del caso Factop en la arista Larraín Vial. No se fijaron clases de ética, hubo una reparación concreta y amplia de las víctimas, destaca el fiscal Juan Pablo Araya sobre la salida alternativa para 8 personas vinculadas a Larraín Vial que estaban investigadas en esta causa. Y otro de los temas también importantes en materia internacional, 5,8% interanual creció Argentina el primer trimestre. Fuerte impulso de la inversión y el comercio y el consumo, destaca Diario Financiero. 8,8, nos vamos por último a Pulso, el suplemento del diario La Tercera. Ojo con este titular porque va a ser tema de discusión hoy día y seguramente materia de análisis en el debut de la nueva modalidad de FONASA. Arriesga con quedar para 2026 tras una licitación que fue desierta. Muy importante esta noticia porque esta era una de las apuestas fuertes del nuevo modelo que buscaba potenciar FONASA precisamente de la mano de prestadores privados. Ese modelo queda por lo menos con un traspié. Después de que se declarara desierta esta licitación, hubo convocatoria para prestadores de seguros privados para que ofrecieran precisamente esta modalidad y finalmente las aseguradoras no compitieron por esta propuesta que hace FONASA. Advertimos que era necesaria la incorporación masiva de beneficiarios, dice el gremio de las aseguradoras, después de que no llegara ninguna oferta de compañías de seguro para participar de esta modalidad. Tema bien importante también por lo que significa para la implementación de este nuevo modelo del asegurador público. Otro de los titulares, bien interesante también esto, en el mercado petrolero estadounidense, Gulf llegará a la región metropolitana con su 10ª estación de servicio en el país, lo destaca Diario Pulso. Y por último, Clínica Las Condes recauda casi 43.000 millones de pesos en una primera ronda de aumento de capital, lo destaca también Pulso en su edición de hoy, 24 de junio. Los titulares a esta hora, 8,9. Bueno, veamos qué hubo como reacción ayer, este lunes, en el mercado local, después de un fin de semana, como decíamos, muy agitado y marcado por lo que está ocurriendo en Medio Oriente y el ataque en particular de Estados Unidos a Irán, que dejó a todo el mundo en vilo y a los mercados financieros tensionados por la posibilidad de que aquí hubiera una escalada en la violencia y que eso trajera consecuencias desde el punto de vista económico y comercial fundamentalmente. En el foco estaba puesto particularmente lo que ocurriera con el mercado petrolero, considerando que cerca del 20% del petróleo y gas natural del mundo que se comercia a nivel global pasa por el estrecho de Hormuz controlado por Irán.
se entendía que ese era un riesgo latente, la posibilidad de que el régimen persa decidiera cerrar ese estrecho, complicar el tránsito de esos combustibles y de esa forma subir los precios del petróleo. Aquello no ocurrió finalmente, ya les contábamos, el mercado reaccionó de manera mucho más favorable a un escenario donde pareciera que la estrategia de Donald Trump de intervenir de manera, como lo hizo, tan abrupta en el conflicto, pudiera generar un escenario de negociaciones y de esa forma llevar a un cierre, al menos a un alto al fuego entre Israel e Irán. Ese pareciera ser el escenario que primó en el análisis de los mercados y por lo mismo entonces no hubo mayores repercusiones desde el punto de vista del combustible. ¿Y por qué es tan relevante este tema? Bueno, porque nosotros importamos la mayor parte del combustible que consumimos acá en Chile y podía haber algún tipo de efecto por esa vía. Ese fue uno de los puntos que abordó precisamente el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer, quien se refirió a este escenario de guerra ahí en Medio Oriente. Escuchemos. En lo que se refiere a los impactos económicos, por lo menos lo que alcancé a ver esta mañana es que son impactos por el momento acotados, tanto en lo que se refiere al precio del petróleo como al dólar a nivel internacional. Esto parece indicar que hay un cierto compás de espera para ver qué efectos, o si efectivamente se materializa algún tipo de amenaza o algún tipo de riesgo en lo que es el transporte de petróleo por el estrecho de Hormuz. Chile, aparte del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, tiene también el propio tipo de cambios, un mecanismo de amortiguación de choque externo. También tenemos un mercado de capitales relativamente profundo que ayuda a que nuestro mercado de capitales local esté un poquito más aislado de fenómenos globales. Aislado, pero por supuesto no es inmune a lo que ahí ocurra. Por supuesto siempre están los mecanismos de respuesta de política económica, particularmente excepto la política monetaria, tiene también los instrumentos para actuar frente a escenarios cuando hay shock de carácter contractivo en particular. Hay amortiguadores, decía el ministro Marcel entonces, para enfrentar ese escenario, los mencionaba ahí uno por uno y claro, los riesgos asociados a la convulsión que se vive ahí en Medio Oriente tenían que ver fundamentalmente con el precio del combustible, pero también con lo que se puede significar desde el punto de vista comercial. En la medida en que los fletes marítimos, por ejemplo, puedan subir, eso traería también consecuencias desde el punto de vista más global, no solo aquí en Chile. Sin embargo, eso está por verse todavía. El escenario parece aún bien volátil y es siempre sorprendente el mercado en cómo lee también la información que está disponible y cómo va interpretando los hechos. Porque fíjense que el precio del cobre, por ejemplo, nuestro principal producto de exportación, llegó a su mayor nivel en 13 meses, fruto de este escenario más volátil a nivel global y sobre todo por lo que estaba ocurriendo allí en esa zona del mundo. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, destacaba ayer también en un evento, en un seminario organizado por la Universidad de los Andes, que el contexto global se ha vuelto mucho más incierto. No es obvio que podamos ir incorporando escenarios asociados a esa guerra, dice Rosana Costa, presidenta del Banco Central, a propósito de lo que allí está ocurriendo. Y eso abre todavía dudas respecto al impacto que podamos tener acá en Chile. Michelle Lavey, investigadora de Economía de la Universidad de San Sebastián, también se refería a un tema en particular, lo que estaba ocurriendo en torno al petróleo. Y que además las amenazas que ya realizó el país respecto de cerrar el estrecho de Hormuz y que ya ha sido aprobado por su Parlamento, probablemente no se lleven a cabo porque gran parte, más del 70% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz tiene como destino Asia y por lo tanto tiene como destino China, que es un gran aliado de Irán. Ahí estaba entonces la visión de Michelle Lavey también para complementar precisamente esta visión más estratégica todavía respecto a lo que está ocurriendo con el mercado petrolero a nivel internacional y cuáles son las claves entonces para seguir esa lectura y ver todavía cuáles son los efectos que esto puede tener si es que efectivamente se produce algún impacto mayor desde el punto de vista entonces de los mercados a nivel internacional y cómo eso puede afectar a nuestro país. Es parte de lo que vendrá entonces en el análisis de las próximas horas. Por ahora, al menos este martes, parte bien para los mercados en el mundo.
8:15, vamos a cambiar completamente de tema para hablar de un estudio que plantea un escenario bien complejo desde el punto de vista de los gastos comunes, un factor en muchos hogares a nivel nacional crítico desde el punto de vista de las finanzas personales. Y esto tiene que ver con un estudio que ha realizado la empresa Edifito respecto a cómo distintos impactos económicos podrían provocar un alza fuerte en los gastos comunes a nivel nacional, tomando en consideración el alza del sueldo mínimo, también cómo han subido las cuentas de luz en los últimos meses, casi 12 meses. Bueno, los condominios probablemente a partir de julio prevean un alza bien importante en los gastos comunes a nivel nacional. Por supuesto, eso depende del tamaño de los edificios o condominios, de los requerimientos técnicos que tiene cada uno de ellos, entre otras cosas, pero permite un acercamiento acerca de este ítem tan relevante. Ayer estuvimos reporteando este tema en Agenda Económica y cuando ya han subido más de 10% los gastos comunes en los últimos 12 meses, se ve que eso podría replicarse todavía a partir de julio a propósito de estos factores que ya describíamos. Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Edifito, se refería a este estudio analizado ayer. Respecto a los gastos comunes y al alza que se viene, dos factores son los más importantes que se visualizan. Uno es el alza en el sueldo mínimo, que pasamos de 510.000 a 529.000 pesos. Y el segundo factor es el alza en la energía eléctrica, que va a tener un alza en torno al 7,3%. Estos dos factores son los que inciden fundamentalmente en la alza que se está proyectando. Y lo que se visualiza respecto a las alzas anteriores, tenemos hoy día acumulado hace un año cerca de un 10%. Bien, 8:17 con esta información. Nos vamos a ir a una pausa en Agenda Económica AM. Volvemos de inmediato, seguimos con más al regreso. Nos vamos a la entrevista de esta mañana aquí en Agenda Económica 8:19. Estamos en contacto con Jorge Germán, economista y académico de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Jorge? Buenos días. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Para hablar, Jorge, esta mañana de los efectos que ha tenido el conflicto en Medio Oriente, el ataque en particular de Estados Unidos a Irán. El contexto está súper dinámico y hay información casi a cada hora. Pero en un escenario donde Donald Trump ha anunciado un alto al fuego, pareciera encaminarse esto quizás a un acercamiento entre las partes. Jorge, ¿qué efectos puede tener esto desde el punto de vista del petróleo? ¿Cómo interpretar las últimas variaciones, sobre todo que se ha visto en el precio del combustible a nivel global? Mira, cuando el presidente Trump anunció por redes sociales el alto al fuego entre Irán e Israel, inmediatamente el mercado lo tomó con un tono bastante positivo y se observó una caída brusca del precio del petróleo, incluso por debajo de los $70 el barril, ¿ya? Hoy día se está cotizando los futuros a $67 el barril y eso de alguna manera muestra lo positivo de la noticia del cese al fuego. Ajá. Lo que está llevando al precio del petróleo a valores previos a la guerra, al comienzo de la guerra entre Israel y Irán. O sea, una buena noticia de todas maneras. Claramente una buena noticia. Hoy día se está cotizando $67 el barril. Hay que recordar que cuando Estados Unidos ataca a Irán el domingo, ¿sí? En la tarde el Parlamento iraní lanzó una amenaza de bloquear el estrecho de Hormuz, y eso es una ruta bastante importante porque pasa el 20% del petróleo que se vende a nivel global, 30% del gas, y eso de alguna manera llevó horas después a que el precio del petróleo spot se transara sobre los $80 del barril, por un lapso de tiempo bastante acotado. Y a medida que fueron llegando las noticias de que al parecer Estados Unidos ya no iba a seguir bombardeando, que el bombardeo de Irán a
a una base militar americana en Qatar, fue inefectiva, no hubo efectos lamentables. Más una señal de Donald Trump de bombear más petróleo en Estados Unidos, eso empezó a bajar el precio ¿De acuerdo? alrededor de los $75 el barril. Jorge. Y después cuando viene la noticia de Trump de mantener la paz, de que va a venir la paz ahora, Sí. cese el fuego, baja y baja por debajo de los $70 del barril. Como lo decíamos al comienzo, Jorge, este es un escenario súper dinámico y las cosas pueden ir cambiando rápidamente, como ya hemos visto ha ocurrido en las últimas semanas. Pero hagamos una proyección y un escenario ficción. Si es que esta tendencia a la baja se mantiene, ¿qué efectos va a tener esto entonces en el precio de los combustibles acá en Chile, de las bencinas, en las próximas semanas? Mira, las alzas que se dieron las últimas 2 semanas, producto del conflicto que lleva 12 días, eso de alguna manera va a repercutir en un alza de la gasolina y el diésel este jueves. Ajá. ¿Ya? O sea, hoy día en la tarde, tipo 5 de la tarde, debería anunciar un alza que debería estar en torno a los 20, 25 pesos, más o menos. Ya eso con la última cifra. Pero eso es reflejo del alza que hubo las últimas semanas, digamos, hay un desfase. Claro, porque en Chile el marcador, el precio paridad de importación de los combustibles son las últimas 2 semanas, el promedio de las últimas 2 semanas. Perfecto. ¿Ya? Entonces toma esta alza brusca que vimos del precio de los combustibles. Entonces, este jueves deberíamos ver una alza en torno a los 20 pesos, 25 pesos. ¿Ya? Y de ahí en adelante, semanas más, que es la próxima modificación del precio de los combustibles, ya debería tomar estas bajas que estamos viendo hoy día. Entonces, en estricto rigor, debería ser algo bastante puntual esta alza de esta semana, y después, en 3 semanas más, deberíamos ver incluso una baja en el precio de los combustibles, que va a depender de cómo siga evolucionando esto hacia adelante. Pero todo hace prever que con este precio del petróleo bastante bajo, que se está cotizando en $67 y que debería seguir bajando a los $64, que es un poco lo que vimos previo al conflicto, debería ser un indicativo de que en 3 semanas más debería venir una baja en el precio de la gasolina y el diésel en nuestro país. Entonces, la buena noticia es que esto fue momentáneo, sí, una sola vez, por la duración acotada del conflicto entre Irán e Israel de 12 días. Y en buena hora ha sido así. Jorge, lo último antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué crees tú que va a generar esto desde el punto de vista macroeconómico este año 2025? Me refiero, cuando hablo de esto, al factor de incertidumbre que está surgiendo desde Medio Oriente. Mira, la incertidumbre al final fue bastante acotado, fue prácticamente de 12, 15 días lo que hemos visto. Ya hay un cese al fuego decretado entre Irán y Israel, sí, según lo que uno ve en redes sociales. Entonces, de alguna manera está como bien encapsulado, bien acotado, y en ese sentido, todo este riesgo que se veía de cerrar el estrecho de Hormuz y que el precio se podía ir sobre los $100 el barril, y eso podía generar una desaceleración global muy importante, de alguna manera está completamente descartado, y por eso es que hoy día los mercados están todos azules. Las bolsas en Europa, los futuros en Estados Unidos están al alza, claro, las bolsas. También en Japón cerró al alza la bolsa, los precios del petróleo están a la baja, así que de alguna manera se muestra que la incertidumbre ya pasó, fue algo bien acotado, y eso de alguna manera es positivo para los mercados y para la economía mundial. De todas maneras, Jorge, y en ese sentido, para nuestro país, ayer el ministro Marcel destacaba que había ciertos amortiguadores, ¿no?, para enfrentar un escenario de este tipo. ¿Estamos bien, en buen pie, efectivamente, para enfrentar un escenario incierto como el que tenemos por delante?
Sí, claramente estamos de buen pie porque nosotros tenemos el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, que es el MEPCO, Ajá. que de alguna manera amortigua las alzas bruscas de los precios de los combustibles a nivel internacional y en la ocasión en que estamos de esta alza brusca, en prácticamente 15 días del petróleo a nivel internacional, lo va a amortiguar y es por eso que debería ser acotada el alza de los combustibles este jueves, ¿ya? En torno a los 20 pesos más o menos, y eso de alguna manera refleja que el MEPCO está funcionando, Sí. y de ahí en adelante, en 3 semanas más, debería venir una baja que debería reflejar el menor precio del petróleo que se está cotizando hoy día en los mercados internacionales, por debajo de los $70 el barril. Entonces, en ese sentido, una buena noticia. Esto fue bastante acotado, se logró contener la escalada mayor que se podría dar y los efectos nocivos sobre la economía mundial. Afortunadamente. Y así que en ese sentido es positivo lo que se está viendo hoy día en los mercados, dado el cese al fuego entre ambos países, con un alza de las bolsas. Buena noticia, a la espera, por supuesto, de otras novedades que puedan llegar. El escenario, como decíamos, está abierto todavía y es cosa de ver las declaraciones de Donald Trump al respecto, pero por lo menos parecieran ir apaciguándose un poco las cosas. Jorge Germán ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, Jorge, por el contacto. Muy amable. Muy amable, hasta luego. Chao, buen día. Nos vamos, de esta forma cerramos Agenda Económica M. Gracias por acompañarnos, 8:28 minutos. Partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Rejola. Que tengan un buen día.